¿Hay dudas? Entonces lo que vamos a ver hoy día es la demanda en un mercado perfectamente competitivo, y esto tiene que ver con un mercado en el cual las decisiones de algún agente económico no afectan a nadie, a ningún otro. Por ejemplo, si yo estoy dispuesto a pagar 5 pesos por un bien y usted está dispuesto a pagar 4 pesos, mi decisión de que yo esté dispuesto a pagar 5 no afecta a usted que está dispuesto a pagar 4. Y tampoco al revés. Su decisión no afecta a la mía. ¿Hay dudas? No, Niños, profe. ¿entienden No. esa idea o no? Niños, Sí, profe. ya. Sí se entiende. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los consumidores somos tomadores de precio. ¿Y qué es lo que terminamos pagando? El precio que existe en el mercado. Yo voy a cualquier panadería y más o menos el kilo de pan me va a fluctuar entre 1.200, de marraqueta por lo menos, entre 1.300 y 1.400 pesos. Punto. Y yo no tengo la posibilidad de afectar el precio. Compraré un kilo, yo vivo solo, compraré un kilito de marraqueta y me duran 5 días, que vienen más o menos 10 entre 9 y 10 marraquetas. No tengo la posibilidad de afectar la decisión de otro. Eso es lo que estamos diciendo. Bien, en el caso de bienes privados, que es lo que vamos a partir viendo, la demanda de mercado se obtiene como la suma horizontal de las demandas individuales. Esto en el caso de bienes privados, que son la mayoría de los que nosotros consumimos y percibimos en los mercados. ¿Y qué significa sumar horizontalmente? Ir fijando precio, colocamos un precio y sumamos las cantidades de todos los agentes económicos. ¿Me sigue o no? ¿Entienden la idea? Mire, por ejemplo, aquí tenemos dos curvas de demanda, dos individuos. La demanda de los individuos tipo 1, la demanda de los individuos tipo 2. Les pregunto, si el precio fuese 10, el individuo 1, ¿cuánto estaría dispuesto a demandar? ¿Cuál es el precio máximo que él quiere pagar por la cosa? Léanlo aquí, que es el límite de validez. A lo más, los individuos tipo 1 están dispuestos a pagar ¿cuántos pesos por cada unidad? 6. Los individuos tipo 2. Los 8. Por lo tanto, a un precio de 10, ¿existe demanda en este mercado? No. No. Empezamos a disminuir el precio. ¿Qué ocurre justo al precio de 8? Los individuos tipo 2, ¿entrarían o no entrarían al mercado? Entrarían. ¿Demandando qué cantidad? 8. No, cuidado, la cantidad. La cantidad se mide en el eje horizontal. 0. 7. No, O sea, 0, 0. no inventen niños, si es una ecuación facilita. ¿Cuánto demandarían aquí? ¿Dónde estoy 0. moviendo el punto rojo? 0. 0, ya. Si el precio fuese 9, ¿los individuos tipo 2 demandarían algo? No me diga un número porque no lo puede saber. Demandaría, a menos que encontremos la ecuación de la recta punto pendiente, pero no tiene sentido. ¿Demandarían una cierta cantidad? No. ¿Cómo no? A un precio de 7. Ay, que yo le escuché 9. A un precio de 7. No, si ya lo bajé. Entonces, a un precio de 7, la cantidad total, ¿cuánto sería la suma de lo que demandan los individuos tipo 2 nomás? Seguimos bajando el precio. ¡Pum! Hasta 6. ¿Qué ocurre a un precio de 6 con el individuo 1? ¿Entra o no entra al mercado? Entra. ¿Demandando qué cantidad? 0. 0. Entonces aquí es la suma. A un precio de 7, x22 le voy a poner x22 más 0. x22 más 0. Si el precio fuese 5, ¿quiénes están en el mercado? Ambos. Ambos. X1 a un precio 3, X2 ahí, X2 a un precio 3, y aquí sería
X1 a un precio 3, que es 5, según lo que estoy diciendo, más X2 a un precio 3, P1, P2, P3. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que hacemos? A cada precio vamos sumando las cantidades. Así se obtiene la demanda de mercado. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? La próxima clase vamos a hacer un ejercicio de esto. ¿Hay dudas? No. Y No. finalmente, si el precio cayera hasta 0, ¿cuánto sería la cantidad demandada total? 10. Demandada total. Total, 17. 17. ¿Hay dudas? No. Bien. Entonces, hagan este ejercicio. No ahora, pero traten de hacerlo después. Reitero, lo que usted hace, aquí nos dan las demandas inversas, entonces tiene que darse vuelta. Despejen Q. Despejen Q. La demanda de los individuos tipo 1 o Smith va a ser 15. A ver, despejo Q de aquí. Ya, fíjese. ¿A qué precio? Ordénela. 30 partido por 2, 15. Partido por P medio. ¿A qué precio? La cantidad es 0. ¿A qué precio la cantidad es 0? 30. 30. Y van a tener ese puntito ahí para la demanda 1. Análogo con la demanda 2, para que encuentren los límites de validez. ¿Cuál es el precio de demanda máximo? Si eso es lo que estoy diciendo. Despejen la segunda, Q sub D, nos queda 10 menos P tercios. ¿A qué precio? La cantidad demandada de los individuos tipo 2 de Jones es 0. Hagan 0 esto y encuentren P. Profe, ¿no es 30 el segundo? Aparece en la Sí, pantalla. pero si no te estoy diciendo que no, por eso estoy preguntando, ¿cuál es el precio? ¿A qué precio la cantidad es 0? 30. 30. También parte de ahí mismo. Esta es la de Smith, esta es la de Jones. No, al revés. Es que aquí están al revés los tipos. Es que yo, ya, si bien dice Smith and Jones, están entregadas como John y Smith. Esta es la de Smith, esta es la de Jones. Entonces, ¿qué es lo que dice usted? Bueno, ¿cuál es el precio de demanda máximo, en este caso, para los dos consumidores? ¿Cuál es el máximo precio que están dispuestos a pagar por consumir? 0. Repítalo, si ya me lo dijeron. 30. 30. Entonces, ¿qué es lo que me va a decir usted? La demanda de mercado va a ser igual a la suma de las demandas individuales. Y en este caso se suma nomás. Suman los términos libres, un medio más un tercio, 3 sextos, 2 sextos, menos 5 sextos P. Esta es la demanda de mercado. Sumea, sumo 15 más 10, 25. P medio más P tercio, esto es 3 sextos P, esto es 2 sextos P, 5 sextos P. Y haga lo mismo. ¿Cuál es el precio de demanda máximo? ¿A qué precio la cantidad demandada es 0?
5 por 30. Niños, ¿se quedaron dormidos? ¿Me están escuchando, no? Sí. Ya, pues, despéjeme P. ¿A qué precio? La cantidad demandada total sería 0. 30. Ya. Esa es la demanda de mercado. Pero después háganlo. Listo. Vamos al análisis de la función de demanda ahora. Ahí en el chat alguien había puesto Israel Ulloa. Sí, efectivamente. Listo. Recuerden que cuando dedujimos la demanda de mercado dijimos que es una función que relaciona la cantidad con el precio del bien. Pero hay una serie de otros atributos que lo hemos dejado bajo la condición de ceteris paribus. ¿Y qué significaba la condición de ceteris paribus? Que sea constante. Todo lo demás constante. ¿Qué es lo que significa? Que si cualquiera de estos atributos o variables, cuidado con lo que estoy diciendo, variables permanecen constantes, tengo una curva de demanda. Si estos varían, me cambia la curva de demanda. Entonces lo que vamos a tratar de hacer ahora es ver qué ocurriría con dichos cambios, que la otra vez cuando dedujimos la demanda individual ya más o menos lo dijimos, pero aquí lo vamos a refrendar. Entonces lo que vamos a tratar de analizar ahora es ver cómo impactan cambios en estas cuestiones que hemos mantenido constantes si ellas cambian, cómo impactan en la demanda. Recordando que hay dos, eventualmente una tercera posibilidad. La demanda puede aumentar, la demanda puede disminuir o la demanda se puede mantener. Vamos para allá. Entonces, léame esta lámina que es la condición de ceteris paribus, pero que ya la sabe y ya me la dijo bien. ¿Hay dudas, niños? No, profe, todo claro. No hasta el momento. ¿Están seguros, niños? Ojo, no es tan complejo tampoco, es decir, no dudo que lo entienden. Pero si alguno por ahí anda un poquito más atrasado y tiene duda, dígamelo. ¿Tiene duda con este concepto de ceteris paribus? Bien. Entonces tenemos una curva de demanda cualquiera. Ahí nos dan una función precio-cantidad. La representación gráfica obedece a la representación de la ley de la demanda, que dice que la relación entre el precio y la cantidad demandada de un bien, ¿cómo es? ¿Directa o inversa? Inversa. Por tanto, la representación gráfica tiene pendiente positiva o negativa. Negativa. Listo. ¿Hay dudas? Bien, aquí lo que vamos a tener que ser cuidadosos, que lo vamos a refrendar en una lámina, en un par de láminas posteriores, es entender las diferencias entre cambio en la cantidad demandada y cambio en la demanda. Cuando usted se mueve entre puntos de una misma curva, lo que cambia es la cantidad demandada. ¿Me entienden? Fíjese, si usted parte del punto A un precio de 10, la cantidad demandada es Q sub n. Si el precio cae, haciendo juicio a la ley de la demanda, la cantidad debiera aumentar o disminuir. Aumentar. Aumentar. ¿Y qué es lo que cambió? La cantidad demandada. Pero si se dan cuenta, la curva como un todo ha sufrido algún desplazamiento hacia arriba o hacia abajo.
de Ninguno. curva. ¿Ah? Ninguno. Ninguno, por lo tanto cambia la cantidad y la demanda es única. Es esta, es la función que une todos los puntos. Por el contrario, si nos moviéramos de B a A, ¿qué es lo que está ocurriendo con el precio? Sube. Por lo tanto, vuestra cantidad demandada, lo que usted quiere consumir a ese nuevo precio, ¿va a ser mayor o menor ahora? Menor. Menor. ¿Hay duda? No. No. ¿Hay dudas? Ya, vámonos. Perdón. Bueno, ¿cuáles son los factores que habíamos dejado bajo la condición del ceteris paribus? El precio de los bienes relacionados, que pueden ser o bienes sustitutos o bienes complementarios. La renta o el ingreso, los gustos, las expectativas, el tamaño de la masa consumidora, etcétera. Cualquier otro atributo que sea pertinente para el mercado que están analizando. Entonces, veamos qué pasa con el precio de los otros bienes. Suponga usted estamos analizando y viendo en forma conjunta el mercado de los jugos, jugos en polvo, jugos líquidos, y las gaseosas, la Coca-Cola, la Pepsi, la Fanta, la Sprite, qué sé yo. ¿Me siguen hasta aquí? Sí. Sí. Miren, estamos en una situación inicial aquí, en el punto A, en el mercado de las gaseosas. A un precio P1, nuestra cantidad demandada Q sub 1. Supongan que el precio de las gaseosas sube a P2. ¿Usted va a querer más o menos gaseosas? Menos. 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 Por la ley de la demanda, menos. ¿Hay duda? No. No. Déjenme admitir un compañero. Ya. ¿Me siguen o no? Sí. Sí. Ya. Pero como usted almuerza siempre tomándose o una bebida o un jugo, supongamos al inicio estábamos aquí, a un precio P sub 0, precio cualquiera de los jugos, da lo mismo, independiente que sea mayor, menor que el precio de la gaseosa, da lo mismo, pero usted indistintamente puede consumir o jugo o gaseosa. Está en este punto. Fíjese, como usted va a seguir almorzando, pero demanda una menor cantidad de gaseosa y le gusta almorzar o con jugo o con gaseosa, ¿qué va a ocurrir con la demanda por jugos? ¿Usted la va a aumentar o disminuir? ¿Va a pretender consumir más o menos jugo? Más. Porque la bebida Más. está más cara. ¿Qué es lo que ocurre? La función de demanda por jugo se mueve hacia la derecha. Eso significa, el otro día lo vimos, que está aumentando o disminuyendo la demanda por jugos. Aumenta. Aumenta. Cuando se mueve a la derecha y arriba, está aumentando. Y usted entonces termina paliando, compensando. Aquí dejó de consumir 7 bebidas, por ejemplo, 7 Coca-Colas. ¿Y qué es lo que va a ocurrir ahora? Al mismo precio, porque el precio de los jugos no ha cambiado. Usted va a consumir ¿cuántos jugos más? Por ejemplo, dejó 5. de consumir 7 bebidas. Y a usted le gusta almorzar con una bebida o un jugo, con un líquido dulce, punto. ¿Cuántos jugos va a aumentar su consumo? La misma Dejó- cantidad que disminuí en mi vida, ¿no? Ya, pero entonces díganmelo. En la medida que digan las cosas, la probabilidad de que las entendamos, las recordemos y las sepamos es mayor. Listo, entonces la demanda aumenta. Si hubiera ocurrido lo contrario, si el precio de las gaseosas baja, me muevo ahora al revés, de aquí hacia abajo. ¿Qué está pasando con el precio de las gaseosas? Baja. Disminuye. ¿Qué haríamos con la cantidad demandada de gaseosas? La Aumentaría. aumentamos. Pero también Aumentaría, dejamos de tomaríamos más consumir jugo, Coca-Cola. ¿no? ¿Perdón? Pero también dejaríamos de consumir el jugo que usamos de reemplazo. Correcto, Porque entonces, prefiero más la gaseosa. ¿qué ocurriría con la demanda por jugos? ¿Para dónde se me movería esta curva A original? la izquierda disminuiría su demanda.
a la izquierda disminuye la demanda. ¿Hay dudas? No. Ya. No. Profe, los desplazamientos de las curvas siempre son paralelos al No, aumentar o disminuir, ¿no? no, depende de la forma de las curvas. Aquí, Eh, en este curso vamos a trabajar en general o solo con funciones lineales. Entonces sí serían paralelos, pero por una cuestión accidental. ¿Hay dudas? ahora no, No. profe. Ya. Vayan internalizando eso, ¿ah? Entonces, ¿cómo serían estos dos bienes desde la óptica del consumo? ¿Complementario o sustituto? Para mucha gente. Sustituto. Sustituto. Las variaciones del precio del sustituto provocan cambios en la demanda por el bien que usted está estudiando y van en sentido inverso o directo. Si el precio del sustituto sube, ¿qué ocurre con la demanda por el bien X, por el que usted está estudiando? Disminuye la demanda. Cuidado, cuidado. Sube el precio de las gaseosas, ¿qué ocurre con la demanda por jugo? Aumenta. Si disminuye el precio del sustituto, ¿qué ocurre con la demanda por el bien en estudio? Disminuye. Ya. Bienes complementarios. ¿Qué significa que dos bienes que sean complementarios? Café y azúcar, pan, mantequilla, pan con mortadela, zapato con calcetín, etc. ¿Cómo se consumen? ¿Por separado o en forma conjunta? En conjunto. Para poder satisfacer cierta necesidad, debemos consumirlos en forma conjunta. Entonces, suponga usted, para estos dos bienes, me muevo para allá. ¿Qué está ocurriendo con el precio del néctar? Aumenta. Por lo tanto, la cantidad demandada de néctar aumenta o disminuye. Disminuye. Disminuye, pero yo como consumo al néctar le coloco azúcar y dado que estoy consumiendo menos néctar, ¿qué va a ocurrir con mi demanda por azúcar? Disminuye también. Disminuye. Al revés, si nos movemos en el otro sentido, ¿qué pasa con el precio del néctar? Flecha roja. Disminuye. Por lo tanto, ¿qué ocurre con mi demanda por néctar? Aumenta. Aumenta. Con mi cantidad demandada de néctar. Aumenta, pero como me gusta echarle azúcar al néctar, ¿qué va a ocurrir con la demanda por azúcar? Aumenta. Se va a mover hacia la derecha y arriba. Ya. Va a terminar con diabetes, me pone una buena. Buena. Ya, el precio de los otros bienes relacionados. Cuidado aquí, no malentiendan. Estamos en el mercado de los jugos y analizando nuestra demanda de cemento. Independiente de que nos movamos en ese sentido o en este otro, si observan, esta demanda se mantiene inalterada. ¿Hay relación para este consumidor entre los bienes jugos y cemento? ¿Cambios en el precio de los jugos provocan cambios en la demanda por cemento? No. ¿Hay relación entre ellos? Ninguna. Ninguna. Listo. Si las variaciones del precio de un bien no tienen ningún impacto en la demanda de otro bien que usted esté analizando, lo que logra inferir es que esos bienes tienen o no relación desde la óptica del consumidor. ¿Tienen o no? No. No. Listo. Si tampoco es tanto más, si esto es puro criterio, cabro. Oye, ya, cuidado aquí. Cuidado aquí. Cuidado aquí.
Aquí debemos recordarnos de las curvas de Engel o del coeficiente de elasticidad consumo-ingreso. De esto. Recuerde que según esto, podíamos decir, puede ser negativo, puede estar, perdón, ¿a dónde está la goma? Ahí. Puede ser negativo, puede estar entre 0 y 1, puede ser 0 o puede ser mayor que 1. ¿Se acuerdan? Esto era característico de qué bienes. Niños, cuando el coeficiente de elasticidad es negativo. Inferior. Inferior. Listo, entonces tenga claro. Aquí lo que está ocurriendo es que la renta aumenta y el consumo o la demanda aumenta. Aumenta. Cuidado, es negativo. Era eso. Niños, no pueden haber olvidado esto. Si esto es menor que 0, si esto aumenta, es positivo, ¿cómo tiene que ser el de X? Si esto es positivo, le digo yo, aumenta la renta. ¿Cómo tiene que ser este otro para que se cumpla esto? Negativo. Por lo tanto, ¿la demanda aumenta o disminuye? Disminuye. Listo. Entonces, identifíquenme estos dos monos. ¿Cuáles? Ah, bueno, ahí lo dice, no me había fijado. Un aumento de la renta provocará ese o este caso, independiente que sea un bien normal o un bien superior. Un aumento de la renta, dado que el coeficiente es positivo, va a provocar un aumento o una disminución de la demanda. Niños, si el coeficiente es positivo y aumenta el ingreso, ¿qué tiene que ocurrir con la demanda? Para que se dé que esto es positivo, mayor que 0, mayor que 0, mayor que 0. Matemáticas básicas. ¿Cómo tiene que ser? Positivo. Listo. Tiene que aumentar. Por lo tanto, si la renta aumenta, para un bien normal, ¿qué ocurre con la demanda? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Y si el ingreso disminuyera para un bien normal o superior, ¿qué ocurriría con la demanda? Disminuye. Ya. Aquí sería un delta menos ingreso. Esto, delta más ingreso. Si el bien fuese neutro, ¿los cambios en el ingreso provocarían cambios en la demanda? No, se mantienen No, inmutables. se mantiene inalterada. Y el mono de abajo, ¿qué es lo que está connotando? Que es un bien inferior. Se movió en este sentido cuando el ingreso aumentó. Y si el ingreso disminuyera por tratarse de un bien inferior, ¿qué ocurriría con la demanda? Aumentaría, ¿no? Aumentaría. Si se moviera hacia acá, es porque el ingreso disminuyó. Característico de bienes inferiores. Cambio en la demanda. Entonces, usted tiene una demanda cualesquiera y no la voy a hacer lineal o la hago lineal ya. Tiene una demanda cualquiera. Recuerden, XD es una función que relaciona cantidad con el precio del bien X, el precio de los sustitutos, el precio de los complementos, los gustos, el clima, las expectativas,
el etcétera y el ingreso. Ya, eso lo vimos recién, lo vimos recién, lo vimos recién. Suponga ahora que viene la moda por este artículo X. Hay un cambio en la moda y se pone, valga la redundancia, de moda el uso, el consumo de esta cosa. ¿Hacia dónde se movería la demanda? Hacia la derecha y arriba. Hacia la derecha y aumentando. Listo. Por el contrario, si viniera la moda de dejar de consumir esto, plásticos. Esta es nuestra demanda normal por plásticos, salió la ley la ley de responsabilidad extendida al productor, y todos nosotros nos ponemos más conscientes del daño al medio ambiente. ¿Qué va a ocurrir con nuestra demanda por plástico? Los gustos nos van a jugar en contra ahí, o la moda, como quiera. ¿Para dónde se movería la demanda? Disminuiría la demanda, ¿no? Correcto, si yo no te estoy diciendo que no, estoy preguntando. Sí, disminuiría, eso. Entonces estos cambios hay que ir teniéndolos claros, qué es lo que puede ocurrir. Si este fuese un producto de naturaleza estacional, piensen, por ejemplo, para ver el clima, entendiendo por clima la estación del año. ¿Cuándo es la mayor cantidad de demanda por sandías? Supongo que todos conocen la sandía, el fruto. ¿Cuándo se demanda más sandía, en verano o en invierno? En verano. Entonces, ¿cuál de las dos, que aquí yo puedo representar, uno o dos, cuál sería la función de demanda por sandías en verano? ¿La 1 o la La 2? 2. La Y 2. en invierno, La 1. ya. Es decir, si el clima, pasamos de invierno a verano, el clima nos juega a favor o en contra para esta demanda, por ese bien. A favor. Y al contrario, cuando nos movemos como ahora, que estamos pasando de verano a invierno, o a otoño, pero invierno, separando en dos grandes estaciones, nos moveríamos de cuál a cuál. Del 2 al 1. La demanda por chalecos, ¿qué le está ocurriendo? Nos estamos moviendo de cuál a cuál. Aumenta. De la 1 a la 2. Ya. ¿Hay dudas, niños? No. No. Ya. Hoy día que estamos absolutamente influenciados por las redes sociales, por la televisión, por la gran cantidad de información a la cual estamos sometidos. Si hay una campaña, por ejemplo el plástico, que se hace en contra del bien, la demanda va a aumentar o disminuir. Disminuir. Ya. Y si algo se pone de moda, Aumentar. ya. Expectativa. Si nosotros creemos que en el futuro los precios van a subir, ¿qué podríamos tratar de hacer hoy día? ¿Comprar más o menos para guardar? ¿Qué es lo que va a pasar este fin de semana? Este fin de semana no van a estar abiertos los supermercados, no va a haber pan. Muchos hogares se alimentan de pan. ¿Qué va a ocurrir con la demanda por pan? ¿O ha ido ocurriendo con la demanda por pan en estos últimos días, incluido hoy día? Aumenta. Va a aumentar. Al contrario, si nos juegan en contra de las expectativas. Y así sucesivamente. Si aumenta la cantidad de población de un país, ¿qué ocurre con la demanda por los bienes y servicios? ¿Aumenta o disminuye? De cualquier bien o servicio. Piense, ¿Cómo? mismo ejemplo, el pan. Hemos recibido 1 millón de migrantes. ¿Qué ocurre con la demanda por pan en Chile? Aumenta. ¿Y qué pasó con la población? ¿Aumentó o disminuyó? Aumenta también. Ya. Por lo tanto, nos moveríamos de D1 a D0, en el ejemplo que yo estoy dando, o de D0 a D1. Estamos en la situación normal, aceptamos De un 1 a de millón. 0. Correcto, aceptamos 1 millón de venezolanos. ¿Qué va a ocurrir con la demanda por pan? ¡Pum! Va a aumentar. Caso contrario, si disminuyera el tamaño de la masa consumidora de la población, la demanda, ¡pum!, disminuiría. Y esto es lo que hay que tener súper claro. Entonces, esta tabla resumen. ¿Alcanzan a ver bien los signos? Recuerde Sí. que la economía siempre hace un análisis causa-efecto.
lo que nosotros observamos en la práctica digo, son los efectos y tratamos de buscar el qué causó aquello, que es parte del método científico, recuerden, esa es la forma en la cual opera el método científico. Ve lo que está pasando en la sociedad, postula un modelo, trata de validar ese modelo, lo coteja contra la realidad y si explica, buen modelo. Si no explica, mal modelo e iteramos. Vamos al otro. Entonces, suponga usted, aquí tenemos dos curvas de demanda. Si usted se mueve de A a B, ¿qué es lo que percibiríamos en el mercado? ¿Un aumento en qué cosa al movernos de A a B? La demanda. Eje. ¿Cambió la curva? Cantidad. Cambió la cantidad demandada, aumentó o disminuyó. Aumentó. ¿Qué la tiene que estar provocando? La única posibilidad. Disminución del precio. Punto. ¿Hay dudas? No. Si nos movemos de B a C, ¿qué pasa con la curva toda? ¿Hacia dónde se desplaza? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Arriba. Hacia arriba, por lo tanto, está connotando un aumento o una disminución. Aumento. Aumentó la demanda, eso es lo que percibiríamos. Los pasajes en buses para los fines de semana largos, pasaje en bus para ir a la playa. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cambió el precio? No sé, porque aquí yo no tengo la oferta. Por lo tanto, no lo puedo saber todavía. Nos falta para eso varias clases. Pero sí lo que puedo inferir es que cambió algún atributo del ceteris paribus, jugándonos favorable o desfavorablemente. Favorable. Favorablemente. ¿Me entienden o no? El deseo de ir a la playa los fines de semana larga aumentan los gustos. Hay un cambio en los gustos o preferencias, por lo tanto la demanda por pasajes en buses interurbanos aumenta. Después, si nos moviéramos de C a D, estamos en una misma curva. Por lo tanto, ¿qué es lo que percibiríamos que está ocurriendo? Que hay una disminución ¿en qué? Cantidad. En la cantidad demandada. ¿Cuál es el atributo que está provocando dicha disminución? Aumento en el precio. El aumento en el precio, que aquí está, pero traten de entenderlo, no solo se limite a verlo. Finalmente, si nos moviéramos de D a A, ¿qué está ocurriendo con la curva toda? ¿Hacia dónde se desplaza? ¿Hacia la derecha y arriba o izquierda y abajo? Izquierda y abajo. Por lo tanto, está connotando un aumento o una disminución en la demanda. Disminución. ¿Y qué la debe estar provocando? Independiente cuál sea. Un cambio favorable o desfavorable en las condiciones del ceteris paribus. Desfavorable. Listo. Esto lo tiene que tener súper claro. Es frecuente que confundamos demanda con cantidad demandada. La cantidad demandada cambia estrictamente por variaciones en el precio y va en sentido directo o inverso el movimiento, el cambio entre precio y cantidad. Inverso, la tiene pendiente negativa la curva de demanda. Ya. ¿Qué es lo que provoca cambios en la demanda? Las condiciones, ¿cambios en qué? Niños, ¿qué es lo que provoca cambios en la demanda como un todo? A ver, hay alguien que puso algo en el chat. No, obviamente no. Pues sí. Entiendan, niños, cambios en cantidad son provocados por variación de precio. Cambios en la demanda son provocados por ¿qué? ¿Por el cambio de la cantidad? No, pero ¿cómo? Pero si lo tenemos aquí. Y
lo fueron diciendo y dijeron entender. Del ceteris paribus. Correcto. Ya no confundan. Cambios en la demanda son provocados por cambios favorables o desfavorables, depende, en el set par. Cambios en la cantidad demandada, que es un punto de una curva de demanda, es un punto, lo provoca cambios en el precio. Es lo mismo esto que eso. ¿Son los mismos detonantes de los cambios? No. No. Téngalo claro porque en las pruebas se equivocan. Bien. Y aquí lo que vimos hace un rato, vamos a definir un coeficiente de elasticidad, precio cruzada. Y esto tiene que ver con la experiencia que hicimos en la clase 10, que era la deducción de la curva de demanda. Perdón. Aquí lo que vamos a tratar de relacionar es qué es lo que ocurre con la demanda de un bien cuando cambia el precio de otro. Y para eso definimos el coeficiente de elasticidad consumo-precio cruzado. ¿Qué es lo que es? La variación en la demanda de X provocada por la variación en el precio de Y. Y esto nos va a permitir clasificar si la relación para el consumidor de los bienes que estamos vinculando X con Y son sustitutos, complementos o no relacionados. ¿Qué fue lo que hicimos hace un ratito en términos gráficos nomás? Y aquí hay que tener claro eso. Si el coeficiente de elasticidad consumo-precio cruzado es menor que 0, los bienes son complementarios. Por ejemplo, pan con mantequilla, zapato calcetín, chaleco camisa, calzoncillo pantalón, qué sé yo. Almuerzo con jugo. Si el coeficiente de elasticidad es 0, significa que los bienes no tienen relación. Aquí, por ejemplo, para alguien, para el que escribió este apunte que fui yo, pan con cine. El comerme una marraqueta más, una marraqueta menos, si estuviéramos en época normal, no coartaría mi posibilidad de ir o no ir al cine. Coeficiente elasticidad, consumo-ingreso mayor que, consumo-precio cruzado mayor que 0, significa que el bien X y el bien Y son bienes sustitutos desde la óptica del consumo. Para mí, margarina y mantequilla. La margarina eventualmente para cocinar, la mantequilla para comérmela con pan. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Que aquí lo podemos refrendar. Mire, supongan lo siguiente. Voy a nombrar A, B. En el mercado de I, usted se mueve de B a A. ¿Qué está pasando en el mercado de I? Cuando nos movemos de B a A, digo. Está aumentando o disminuyendo el precio. Disminuye. Por lo tanto, ¿qué voy a querer consumir de I? Más o menos. Más. Más. Y yo le digo además que en el mercado de X, usted se mueve de A a B. Entiendan lo que está ocurriendo. De A a B. De A a B. De A a B. El coeficiente, ¿cómo sería? ¿Qué está pasando con el precio de I al moverme de B a A? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. ¿Esto es positivo o negativo entonces? El denominador. Negativo, creo, ¿no? Negativo. Baja el precio, por lo tanto es negativo. Y yo le estoy diciendo que en el mercado de X aumenta la demanda, se mueve de A a B. ¿Cómo es la variación porcentual en X? ¿Positivo o negativo? Positivo. Este cociente, ¿qué signo tiene? ¿Mayor o menor que 0? Menor. Menor. Y entiendan,
quiere consumir más o menos de I al haber Más. bajado el precio. Más. ¿Y qué quiere consumir de X? Más o menos, dado que aumentó la demanda, se movió de A a B. Más. Más. Quiere más de ambos. Eso es característico de qué tipo de bienes. ¿Complementario o sustituto? Complementario. Ya. Les recomiendo que analicen las otras posibilidades. Si nos hubiéramos movido justo al revés, aquí de A a B, ¿qué estaría pasando? Mire, de A a B, ¿sube o baja el precio de I? Sube. Sube. ¿Quiere más o menos de I? Menos. Y de X, dado que se mueve de A a B. ¿Quiere más o menos? Más. Más. ¿Quiere más de uno menos del otro? Característico de bienes. Sustituto. Sustituto. Quiero más mantequilla, menos margarina. ¿Cómo es la variación porcentual en el precio de I? ¿Está subiendo o bajando al movernos de A a B? Subiendo. Positivo. Aumenta la demanda por X. Positivo. Más partido por más. 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 El coeficiente es positivo. Característico de bienes. Sustitutos. Sustituto. Y si hubiéramos impetrado cualquier cambio en el mercado del bien I, o sube o baja, da lo mismo, y la demanda por X permanece inalterada, ¿habrá o no habrá relación entre dichos bienes? No. No la habrá. Punto. Eso. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No. No. Ya, ahí va la explicación, léala. Lean el punto 1 aquí. Ahí está el corolario, pero lean el punto 2 y 3. La dejo un instante para que quede en la grabación. Ya, y el último concepto, y con eso terminamos, son 2 láminas, es el siguiente. Oh, puta madre. ¡Ah! Lo que pasa es que me acabo de dar cuenta que me pregunta un joven en el chat, o una señorita, no me fijé si era hombre o mujer, excedente del consumidor, no del consumidor. Me faltó la N en el apu. Voy a tener que cambiar estas láminas, se van a cambiar según lo que tienen el PDF y el PPT de antes de la clase. Los cambiaré el fin de semana. Déjeme tomar nota, eso sí, para que no se me olvide. Excedente, excedente, excedente. Ya. ¿Qué es lo que es? El excedente del consumidor es la diferencia entre el precio que realmente pagamos por una cosa y lo que estamos dispuestos a pagar. Entonces, ¿cómo lo podemos interpretar? Es cuánto más estamos dispuestos a pagar por consumir un bien antes que vernos privados del privilegio de consumirlo. En el ejemplo que yo he dado ya en más de alguna clase, yo pago 6.290 o 6.200 pesos por cada paquete de tabaco, por el paquete de tabaco. Antes que verme privado del privilegio de consumir tabaco, quizás yo estoy dispuesto a pagar 9 luquitas por el paquete.
Y no las pago, porque voy al local del líder, a la tabaquería de los líderes, que ahí lo venden el que yo fumo, el Tennessee, Natural o Virginia. Yo termino pagando 6.200, pero estoy dispuesto a pagar hasta 9 lucas. Por lo tanto, si se dan cuenta, yo tengo un ahorro. Ese ahorro para mí es bueno, ese ahorro de plata, ese ahorro de 2.800 pesos, para mí es bueno, es malo. Bueno, Es bueno, porque me permite comprar otras cosas, comprarme pan, comprarme un paquete de galletas, no sé, lo que sea. Y eso es lo que es el excedente del consumidor. Cuanto más estamos dispuestos a pagar por una cosa antes que vernos privados del privilegio de consumirla. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Eso les ha ocurrido a ustedes muchas veces, ¿eh? Seguramente, cuando se podía, más de alguna vez quizás fueron un espectáculo, una fiesta, en el cual cobraban una entrada. Y ahí usted iba con unas monedas en el bolsillo y dependiendo de cuánto le cobraran, iba a ser su excedente. Si usted estaba dispuesto a pagar hasta 5 luquitas por la entrada y le cobraban 5 luquitas, ¿cuál era su excedente? ¿Qué les dice el criterio, la lógica? 0 Cero, pero si les cobraban 4 lucas, lucas. lucas. ¿Hay dudas con el concepto? Niños, y esto nos ocurre a todos, ¿ah? A todos, a todos. A ver, alguien puso algo en el chat. No, profe. ¿Qué le pasó, profe? No, profe. Ah, ya. No hay duda. Bien, y para terminar, ¿cómo calculamos el excedente gráficamente? Nada más que de la siguiente manera. Lo que usted sabe, que es la integral. Recuerden que el área bajo la curva nos da cuenta de... Perdón, la integral definida entre dos puntos para una curva nos da el área bajo la curva. Y eso es lo que tenemos que calcular. Entonces, lean esta lámina, por favor, y la explico al tiro. Y con esto terminamos por hoy día. Me excedí en 2 minutos. Ya. Este triángulo es el excedente del consumidor. Este rectángulo es el valor pagado. Lo explico al tiro. Y la valoración total, entonces, es la suma del excedente más el valor pagado. Supongan, en el ejemplo que yo di recién del tabaco, ¿en cuánto yo valoro cada paquete de tabaco? ¿En lo que pago o en lo que estoy dispuesto a pagar? ¿Cuál es la valoración del paquete para mí? Con los números que di hace una lámina. ¿Cuánto pago? 6.200. ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar? 9.000. ¿Cuánto es mi excedente? 2.008. Por lo tanto, ¿en cuánto yo valoro cada paquete? ¿Me sigue o no? Niños. sí, profe. Ya, entonces, ¿qué es lo que habría que hacer aquí? Como sabemos, la ley de la demanda dice que la relación precio-cantidad inversa, aquí tengo la curva de demanda, ¿qué es lo que habría que ir haciendo? Si finalmente el hombre, la persona, el consumidor, la señorita, lo que sea, el sujeto económico, termina pagando P asterisco por este bien, va a consumir X asterisco unidades. ¿Cuánto va a gastar en el consumo de este bien? P asterisco por X asterisco, el valor pagado o gasto. Esto es el gasto. Pero ¿cuánto se ahorró? Aquí lo que tendríamos que ir haciendo es sumando las distancias verticales entre lo que estuvo dispuesto a pagar, suponiendo que el bien es infinitamente divisible,
sumando las distancias verticales entre lo que estaba dispuesto a pagar por cada cantidad y lo que realmente pagó, que fue P asterisco. Tenemos que hacer un barrido por sobre todo esta figura. ¿Y eso de qué nos va a dar cuenta? Del excedente. Este es el excedente. Si sumamos todas esas distancias verticales, nos va a dar esa área que yo achuré. Ese es el excedente del consumidor. Por el consumo, en este caso, de X asterisco unidades, habiendo pagado o pagando por ellas P asterisco unidades. Y la suma del excedente más el gasto nos da cuenta de la valoración total. La valoración total, en cuanto valora el sujeto, el consumo, el gasto, más el excedente. ¿Hay dudas, niños? ¿Hay dudas? No, profe. Bien. Jóvenes, descansen, pero si tienen la posibilidad, echen una pequeña estudiadita, no solo de esta materia, de cualquiera de las materias que están cursando. Que les vaya bien, cuídense y efectivamente tengan un descanso, pero sin dejar de lado lo que significa el aprendizaje. Que les vaya muy bien y nos vemos el lunes 24 si Dios quiere. Chao, niños. Chao, profe, que esté bien, cuídese. Chao, profe.